a casa. Bueno, Lua, llegamos a Vancruz. Llegamos a Vancruz. Arranca la moto. No se nos rompe la moto en el camino por sobrepeso. Hoy es el cumple de Lua. Hoy es el cumpleaños de mi nena. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¿Pedí un deseo? Fuerte. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, estamos a unos, ¿cuánto? 15 kilómetros de Vancruz. Ya estamos llegando. Vamos a celebrar el cumple de Lua. Hoy vamos a festejarlo. ¡Estamos de cumple! Sí. Paramos en el macro recién. Compramos para hacer unas hamburguesitas, unas patatas fritas ahí en el disco. Hay que usarlo ahora que podemos parar en un lugar y poder hacer un poco de fuego, sacar la bombona afuera. Y bueno, vamos a estar ahí en la playa hoy relajados, disfrutando los 9 años de Lua. 9 añitos. 9 años. Y nada, vamos Parece a hacer mentiras. eso. Patatas fritas al disco. En realidad nunca hacemos frito, es más incordioso también para lavar las cosas. Lavar todo el frito, se ensucia todo. Entonces no hacemos mucho frito. Pero ahora pidió para su cumpleaños, vamos a llenar el disco de aceite, vamos a hacer papas fritas a lo loco. $13 kilómetros me pone el GPS. 13 kilómetros, está haciendo calor, 33 grados, pero se nota que estamos llegando a la costa porque ya el airecito cambia, se va tanto la humedad de la ciudad y empieza a correr otro aire más fresco. Y ya contando los días para irnos a Malasia. Cambio de plano para que vean que ya nos vamos haciendo un canal fuerte, para contar otra cosa. Hoy es el cumpleaños de Lua, pero mañana vamos a festejar que llevamos más de 6 años en ruta. Salimos el día del cumpleaños de Lua, un 7 de marzo del 2017, pero como es el cumpleaños de Lua y ese día salimos pero todavía estábamos en la ciudad, con Pau dijimos, bueno, lo vamos a festejar al otro día del cumpleaños de Lua. Entonces tenemos hoy cumpleaños de Lua y mañana festejamos que llevamos más de 6 años desde que iniciamos este viaje. Cuando salimos teníamos 136.000 kilómetros o algo por el estilo, y ahora tenemos 200.888. ¡Hello! Así que llevamos más de 64.000 kilómetros. Se dice fácil, a veces, Y mirá qué rutas. Nosotros que estamos acostumbrados y vamos y venimos por estos caminos, creo que cada día nos vamos maravillando de las palmeras, de las sombras, la zona norte cómo cambia, aunque parece que es todo lo mismo, cambia muchísimo la vegetación. En estas partes estaría bueno lo del dron, un dron para que se vea que estamos en el medio de la selva. Mirá si hay, debe haber kilómetros y kilómetros de palmeras para todos lados. Esta sería la parte urbanizada que están alrededor de la carretera, de la ruta, pero son 100 metros y 100 metros. Pues cuando mirás para allá ya no hay nada. Ya vamos a llegar, ya nos vamos a comprar el dron. Poco a poco, dicen en Mallorca. Bueno, ya llegamos, ya estamos. Ya estamos en el pueblo. ¡Ay, qué rico! El que venden acá. Mango sticky rice. ¡Ay, qué rico! Encima está barato, está 50 baht. Y este que está acá es. Lo hacen súper rico las chicas de acá. Bueno, Lua, llegamos a Vancruz. Llegamos a Vancruz. ¡Qué bueno! Ya ve el mar, Leán. No sé si se va a poder meter. ¡Ay, está verde! Posta. Uy, mira, no te pueden meter. ¡Ay, está re verde! Hay mucho...
¿Ves? Un poco de lo que hablábamos ahora. Está plagado de plancton. Está bueno por la noche, plancton luminiscente, pero no se pueden meter al agua. Oh, qué bajón. La vez que vinimos la semana pasada llovía. Llegamos a casa. Papas fritas. Rompe la bolsa, va a ser más fácil. Ya. Dale. Está al revés, a la vuelta. Ahí. 3, 2, 1, ya. ¡LOL! En un montonazo. Ahora tenés para pintar, ¿eh? ¿Qué son para pintarte los labios? No. Y la tercera. Happy birthday to you. Yeah. Ahora, intai. Yeah. Same. Okay. What is? Como almeja. Is for it? Yes. Is good? Aroy. Las chicas están pescando, rebuscando en la arena y están sacando las almejas y después se lo comen, lo cocinan y se lo comen. 8 de marzo, feliz Día de la Mujer para todas. Ordenamos todo lo del cumple de Lua de ayer y nos vamos un ratito a la casa de Thierry y después ya empezamos el viaje al sur. Nos queda una semana en Tailandia. Como máximo el día 15 tenemos que estar fuera. Vamos a intentar salir antes. Antes de irnos, nos vamos a llevar un mango sticky rice. Este es el sticky, el arroz pegajoso y el mango. Este mango tiene que estar bien dulce, como pasadito, que sería esto. Tienen que tener un poquito de estar blanditos para que sea bien dulce. Eso, leche de coco. Ok, Kompunka, thank you. Bye bye. ¿50 baht? Sí, 50 baht. Mamá, ¿te mamá? Thierry, arranca la moto. A ver si arranca la moto. Nos vamos todos juntos. No se nos rompe la moto en el camino por sobrepeso. Vamos tranqui. Mira, ahí hay vaquitas. ¿Te imaginas que hay un hormiguero que llega hasta la punta de la palmera? Esto está bueno porque es como pasear por los barrios, ¿no? Meterte por dentro, salir de la... Acá estamos en Tailandia. En Tailandia. Todas las de cocos. Acá el barrio lo llaman Mu. Estamos. Hello, Sawadi. Mira qué es este beach. Hello, nice to meet you. Hello. Sorry. No, A little bit morning exciting. yeah. For the Oh, so hot. so hot, yeah. ¿Es grande? ¡La coco es gigante! Sí. ¿Qué apura? Sí. No te acerques mucho por las dudas. Claro, sí. Una búfala. Una búfala.
Bueno, esta es la casa de otro francés que vive acá, amigo de Thierry, y nos trajo a que conozcamos su casa. No, es enorme, un terreno gigante, tiene de todo, sobre todo animales, y vamos a ver los patitos. Has dicho que si esos patos así, es que van a atacar. Porque Bueno. si te acercas mucho y estás haciendo atacan. eso, sí, y cada vez te acercas mucho más, te atacan y te atacan. muerden. Y cruzamos la vía del tren. Faltan 4 días para llegar a Malasia. Decidimos cruzarla el lunes, la frontera. En realidad tenemos visado hasta el miércoles, pero no queremos jugar hasta el último día con la visa, con la frontera, dejarlo para el final. Creo que hay varias cosas que vamos a tener que explicar, porque el coche se extendió del tiempo que teníamos de visado, entonces tenemos que pagar una multa que ya sabemos, ya nos avisaron, pero bueno, Aparte, llevamos lo dice mucho en el tiempo. papel, que si Sí, bien sí. en el papel de, digamos, de custom, cuando entramos a la caravana a Tailandia, el papel explicaba que por cada día extra de estadía tenés una multa de 1000 baht, que son más o menos unos 30 euros, Son 1000 baht por día, hasta hasta 10 días. Pasados los 10 días que llegás a los 10.000 baht, a partir de ahí es como que te podés exceder el tiempo que quieras. Hay gente que nos dijo que no había ningún problema, pero vamos bueno, a ver ahora. vamos a ver, está de por medio el tiempo del COVID, fue Como que si mucho te excedes tiempo. una semana o 2 años, supuestamente lo mismo, porque el máximo que se paga es 10.000 baht. Pero a nosotros nos tocó el COVID de por medio, así que ya No, y llegamos, aparte, sabiendo que... lleva más de 2 años. no, sabiendo eso que ya estás con una multa de por medio y todo, creo que ya va a ir todo mucho más lento. Y sabiendo que uno tiene una multa, es mejor ir con tiempo, por las dudas, no sea Claro, cosa que ese todo- primer día nos digan no pueden pasar. Todo por X depende de cosa, quién bueno. te toque ese día. Capaz que te toca uno macanudo y está de buen humor y lo hace todo más fácil, como por ahí te lo hace todo más difícil. Y bueno, sabemos que la multa la tenemos que pagar, eso está claro, pero por eso vamos a ir el lunes, 2 días antes, por las dudas, para ir con tiempo. De hecho, las últimas veces que estuve averiguando sobre shipping para ver si la podíamos enviar en un barco hacia América o hacia Europa, hacia algún lugar para poder sacarla de acá, porque por tierra todavía no se puede salir. Para pasarte el presupuesto, las navieras te piden ese papel, o sea, como que le dé el papel y te calculan la multa de los 10.000 baht dentro del presupuesto del shipping. O sea, como que es algo que está, como que lo tienen claro, digamos, como que no es algo que no pasa nunca. De momento, por lo que creemos, no va a haber problema, será pagar y ya está. Pero bueno, 4 días, ya estamos muy cerca, ya también nos cambia un poco el chip. Ayer como nos que- encontramos con gente de Malasia, y buena onda también, ¿no? Buena onda, se pararon. Nosotros somos de Malasia, estamos yendo legal, venían de hacer un tour con un guía tailandés, se habían ido a Laos, unas 4x4 en Laos, y no sé si a China habían estado también. No, eran chinos, había algunos chinos, habían hecho Laos, Camboya, Tailandia y volvían para Malasia. Hay una parte de la ruta principal que está cortada y nada, ahora nos hizo desviar un poquito el camino y ya la tenemos delante, ya salimos a ruta principal que es la 41 que nos lleva a la frontera directamente, es como la más transitada. Está media fea en el sentido que hay mucho camión, pero bueno, ya ahora ya dimos muchas vueltas por Tailandia, por todos los pueblitos y ahora es ruta, ir contando un poco lo que nos pasó, cómo nos fue, cómo nos estamos preparando. Y es como salir de la zona de confort otra vez, ¿no? Porque la verdad que estábamos acá en Tailandia súper cómodos, o sea, ya como llevamos tiempo en Tailandia, que por una cosa o por la otra siempre se extendió, luego pasó el COVID y recién ahora pudimos volver, es que entonces es como que, Ya te sabes manejar. claro. Y ahora vamos a ir a un país donde no estuvimos nunca, como que retomamos el viaje en ese sentido, la adrenalina de las fronteras, de ver qué te piden, qué no te piden, la carta de un pasaje.
¿Por qué me vine a este lugar lleno de mosquitos? Les quiero contar por qué no tenemos la grabación que debería estar en este momento. Ahora tendríamos que estar pasando el cruce de frontera. Compramos en una página muy conocida de acá de Malasia, Shopee, unos discos duros muy baratos, de una marca muy conocida, pero eran muy truchos, muy malos, muy falsos. Los comentarios en malayo nos traducían que eran muy buenos, que era muy recomendable, pero no, y perdimos todo lo que habíamos grabado. ¿Qué pasó en estos últimos 4 días antes de cruzar la frontera de Tailandia a Malasia? Cruzamos unas cuantas gasolineras, para variar. Estuvimos vendiendo, estuvimos en Savila Beach, otros de los sitios muy conocidos en el sur de Tailandia. Estuvimos vendiendo ahí unas cuantas pulseritas. Lena dio los primeros pasos, que alcanzamos a recuperar alguna imagen de eso. Muy bien, Lena. Y después llegamos hasta la frontera, que de casualidad nos equivocamos de salida. Íbamos a ir por una salida y terminamos por la otra. Entre que llegamos, fuimos a comer, llegó el dueño. Nos dice, es el sueño de mi vida, pero yo estoy totalmente volcado a las empresas. Pero como están haciendo lo que yo siempre quise hacer y no sé si lo voy a poder hacer, les voy a llenar el tanque, les voy a llenar la nevera y nos vamos a ir a desayunar. Fuimos al Amazon Café, tuvimos una charla súper divina y nada, nos despedimos de Tailandia en esa gasolinera y a partir de ahí a la frontera. El cruce de frontera, la verdad que fue bastante sencillo. Acordate que teníamos una multa de unos $300 aproximadamente, en realidad son 10.000 baht tailandeses. Charlamos, le dijimos de dónde veníamos, qué hacíamos, el tiempo, pero me dice, está en el sistema y eso hay que abonarlo. Entonces bueno, entró Pau a la oficina, siguió hablando con la chica esta, muy simpática, pero tuvimos que pagar 10.000 baht por habernos extendido de los 90 días que teníamos para estar con el vehículo dentro de territorio tailandés. Pagamos esos 10.000, no hubo más nada. Yo también me daba un poco de miedo las multas que podrían venir, porque digo, por ahí quedaba alguna infracción que no me haya dado cuenta y que me iban a cobrar el salir. No, ningún problema, entramos a Malasia. En Malasia ya no tenemos más el CDP. El CDP es la carta du passage, es como un permiso de importación temporal que tenemos para cada uno de los países. Nos lo pidieron, pero como ya habíamos averiguado, si entras a Malasia solo para recorrer Malasia el tiempo que te den de visado y salís por frontera terrestre, no necesitas presentar el CDP, salvo que salgamos por barco, ferry o container, lo que sea. Cuando llegamos, custom, fotos, súper divinos, otra vez abriendo las puertas el glorioso Messi, acabamos de salir campeones del mundo, ¿dónde viste la final? ¿Dónde la vi? Yo estaba a favor, yo estaba en contra, ahí se juntó la gente, se armó ahí una linda charla y ahí lo único que sí nos solicitaron es el seguro, que generalmente en la misma frontera, al lado de Custom hay una oficina, 2, 3 o 4 y siempre hay alguien que te quiere vender un seguro. Acá no, fue súper tranquilo, no se acercó nadie se acercaba a molestarnos, un calor terrible. Y de ahí me dice, mira, tenés que salir, entrar a Malasia y a unos 500 metros hay unas oficinas de seguro. Acá caminando lo más tranquilos, buscando por las fronteras de Malasia, buscando una agencia, que en realidad hablábamos sobre eso, ¿no? Que hay otras fronteras que son muy caóticas. Esto te da un poco la idea de cómo es el país, como que está más organizado. Esto es la frontera, por lo general hay gente que te está pidiendo, vendiendo, hay mucho trapicheo, así que creo que en Malasia lo vamos a pasar bien, es un lugar tranquilo. Al final nos pidieron el CDP, bueno, le dijimos que no. Vayan a contratar un seguro para el coche y vuelven y pueden entrar. Así que nada, ahora estamos caminando por la frontera, dejamos la caravana en Custom y vamos a ver el seguro para la autocaravana para un mes. Y nos vamos ahora a la torre. Ay, no me da impresión. Okay? Sí, no hay que mirar para abajo. Mirar para abajo. Ay, no. Pero estos son los que están dando la vuelta al mundo.